Corría el año de 1987 y me encontraba cursando mi segundo doctorado cuando encontré un libro en los anaqueles de la biblioteca de la Sorbona mientras recopilaba material de investigación, titulado 37 comienzos para un ensayo mediocre, por un tal M. Rakowski. Era una verdadera curiosidad. De sus 120 páginas, las primeras 80 eran intentos, algunos breves, otros no tanto, de iniciar un ensayo. Era ese viejo truco de escritores de poca monta en el que inician pretendiendo hablar algo para eventualmente renegar de lo anteriormente escrito e introducir el verdadero tema, pero repetido una y otra vez a lo largo de 80 páginas. Comenzó contando una graciosísima anécdota sobre cómo cierto día encontró en la biblioteca de la Universidad de Oxford una novela con 12 ensayos introductorios, 23 proemios y 43 prólogos, titulada Múltiples intentos fallidos y escrita por un tal Rabulov. Intenté rastrear el libro, pero resultó ser un invento del escritor para justificar su absurda idea. Algunos de esos falsos inicios podrían incluso considerarse cuentos cortos o poemas en prosa, aislados. Recuerdo incluso una sección en la que el autor describía 15 maneras de utilizar el papel higiénico más eficientemente. Los 3 días que perdí leyendo ese libro serán 3 días que nunca recuperaré. ¿Qué necesidad tenía el escritor de burlarse de ese modo del lector casual? Estoy convencido de que debería haber algún castigo para quien cometa el agravio de escribir de aquel modo. Algo brutal e inusual, como que una enana boxeadora con un strap-on que... Desde aquel fatídico día, prometí no cometer tal desfachatez con ningún lector. Decidí traer dicho juramento de lo abstracto a lo concreto y definir exactamente aquello a lo que renunciaba. Renunciaría a procedimientos literarios absurdos como empezar un ensayo sobre el vampirismo preguntándole al lector qué tienen en común J Balvin y Nosferatu y responderle inmediatamente que ambos aparecieron en Bob Esponja. Renunciaría a cosas absurdas como añadir después una hipótesis totalmente descabellada, como la posibilidad del vampirismo oculto del célebre cantautor colombiano. No, mi poética del pensar tenía que ser mucho más seria, mucho más trascendente, y esos juegos infantiles se encontraban por debajo de mi estatura como escritor. Muy buenos días, noches y tardes para nuestro querido público. Este es Emanuel Guzmán de Canal Pánico y este es nuestro ensayo Nosferatu, o el vampirismo en la modernidad. Sopesé por varios días la idea de comenzar mis ensayos a partir de una anécdota, algo espontáneo y aparentemente inocente, como aquella vez en la que me encontraba sin empleo y la casualidad quiso que me encontrara un caballero sin escrúpulos que trabajaba desde los Estados Unidos, comprando bienes raíces en mal estado y a muy bajo precio para arreglarlos y revenderlos a un precio muy superior. Podría enlazar dicha anécdota al tema, al darle un giro inesperado con una pregunta o varias, que no era este mismo modus operandi el que el conde Orlok había exhibido en Nosferatu. ¿Era acaso mi inescrupuloso compatriota un vampiro? ¿Había estado yo a punto de convertirme en uno virtual, a distancia, pero vampiro al fin y al cabo? Decidí no utilizar la anécdota por considerarla muy casual y demasiado narrativa para mis asombrosos poderes analíticos. No, yo necesitaba deslumbrar al lector con mis proezas lógicas e ideológicas, no con historias. Fue por aquella época en la que Gwyneth Paltrow, célebre actriz de Hollywood, inundó las noticias con su repelente para vampiros psíquicos. La actriz y actual estafadora incluyó dentro de sus ingredientes agua afinada sónicamente, luz de luna y amor.
Del ajo y las cruces, nada menciona. Estos vampiros psíquicos son de un talante muy diferente al de los vampiros tradicionales. Un vampiro psíquico es, aparentemente, alguien que se alimenta de la energía de las demás personas, dejándoles drenados y exhaustos. La teoría New Age no explica si lo hace a través de la glucólisis, de la fotosíntesis o el viejo y confiable parasitismo intestinal. ¿Es acaso la tenia un vampiro? Difícil saberlo. Aunque decidí también desechar esta idea del todo. Descarté casi inmediatamente la idea de hablar de Drácula, de Bram Stoker. Preferí discutir una obra de arte que de verdad disfrutase, como Nosferatu, que es infinitamente mejor que ese insípido puñado de palabras que le inspiró. Pensé en la metáfora del vampirismo de Marx. Pensé en los mosquitos, en las sanguijuelas, en los murciélagos. Deseché toda posibilidad, una tras otra. No me satisfacía nada. Y sin embargo, en medio de mi divagar, sucedió algo sorprendente. Entre ideas desechadas, borradores y párrafos a medio hacer, ya tenía el feto mal formado de un ensayo entre mis manos. Así que decidí dejar de desechar y continuar escribiendo. Lo primero que me sorprendió fue lo variopinto y disímil de aquello que nuestra cultura ha dado en llamar vampirismo. Así que decidí empezar por lo pequeño, por lo sencillo. ¿Qué es el vampirismo? En Nosferatu, una sinfonía de horror de 1922, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, se menciona lo siguiente sobre el vampiro. De la semilla de Belial nació el vampiro Nosferatu, que vivía y alimentábase de sangre humana. La maldita criatura vivía en siniestras cuevas, tumbas y ataúdes. Estos están llenos de la tierra maldita de los campos de la muerte negra. Uno de los seres mitológicos del judaísmo es Lilith, la primera mujer de Adán, quien se decía se alimentaba de la sangre de los niños no circuncidados. Los africanos y los árabes tienen a los ghouls, demonios necrófagos y vampíricos. Los mapuches, en Chile, tienen al Pihuichen, que ataca principalmente a los animales. Los mayas creían que el guardián del Xibalbá era un murciélago con rasgos humanos llamado Camazotz, que decapitaba a los extraños. La imaginación humana está poblada hasta el tope de vampiros. En la película, el profesor Pulwer, alquimista y académico, basado en el personaje de Van Helsing, aparece enseñándole a sus alumnos la manera en la que las plantas atrapamoscas se alimentan. A los pocos minutos, vemos al profesor Bulwer de nuevo mostrándole a sus alumnos cómo un pólipo con tentáculos se alimenta. El agente de bienes raíces que emplea a Hutter es visto alimentándose de arañas por momentos. Cuando se revela por primera vez la naturaleza vampírica del conde Orlok, el protagonista, Hutter, se está alimentando. He aquí un personaje alimentándose mientras otro, a su vez, se alimenta. La película tiene una fijación con la idea del hambre, del apetito. Esto es porque la idea del vampiro siempre ha estado vinculada a los apetitos. El vampiro es una personificación de todo tipo de hambres. Desde una perspectiva junguiana, el vampiro correspondería a dos arquetipos, el de la sombra y el del ánima, siendo el primero el inconsciente y el segundo la parte femenina del hombre, así como la parte masculina de la mujer. Esto es debido a que los diversos mitos sobre los vampiros pueden, a grosso modo, clasificarse en dos: el vampiro sobrenatural y el vampiro animal. Y en el folclore, el mito del vampiro se confunde muy a menudo con el del hombre lobo, como es el caso del Vukodlak en Serbia y Croacia. En el folclore rumano, el Nosferatu es el hijo ilegítimo de una pareja, quien, después de ser enterrado, se levanta de la tumba. El vampiro de la película corresponde al tipo sobrenatural y, por lo tanto, al arquetipo de la sombra. Según Jung,
La sombra es el lado oscuro o el lado oculto y reprimido de la personalidad, la cosa que la persona no tiene deseo alguno de ser. Y la sombra se proyecta hacia los otros. La película está, en general, poblada del lenguaje de las sombras, y Nosferatu tiene dominio absoluto de estas. El vampiro sobrenatural no es, entonces, un ser descontrolado, desorganizado, o un asesino, o una fuerza de la naturaleza. En pocas palabras, el vampiro es cualquier hijo de puta. Bueno, no cualquier hijo de puta. Con los siglos, el vampiro, en términos de sombra, se ha convertido en algo más específico. Cito a Marx en El Capital para mostrar cómo el término se ha expandido y mutado en la cultura. El capital es trabajo muerto, que no sabe alimentarse, como los vampiros, más que chupando trabajo vivo, y que vive de cuanto más trabajo chupa. La obra del economista y filósofo está llena de lúgubres metáforas similares. Cito: estos patrones de la industria del tejido de la seda se pasarán estrujando seda durante 10 horas diarias de la sangre de miles de niños pequeños. Y la retórica es tan prevalente que hay quien habla de marxismo gótico. He aquí presente también una mirada ético-moralizante sobre el vampirismo y un retorno al mismo tema. El vampiro es un hijo de puta. Con respecto a los vampiros psíquicos, la literatura tiene muy pocas referencias serias al respecto, pero lo poco que hay nos da a entender que es una relación de transferencia y contratransferencia en la que una persona absorbe todas las tendencias de la otra al someter su ego al de la otra persona, y que, generalmente, sucede entre uno de los padres y uno de los hijos. Más frecuentemente, es la madre quien convierte a su hijo en objeto de apreciación narcisista y el hijo a su vez hace esta misma actividad con quienes le rodean. La gente describe a los vampiros psíquicos como personas que drenan su energía o su felicidad al centrar la relación alrededor de sí mismo y sus necesidades. Un hijo de puta, aparentando ser normal como todo otro vampiro. El vampiro psíquico y su rol explícitamente parasítico es quien nos da la clave necesaria para comprender el significado del vampirismo en la cultura. El vampiro siempre es alguien que toma y no ofrece nada a cambio. Es un ser que chupa sangre, un burgués que no devuelve nada a la sociedad, una persona que te pide apoyo emocional mas nunca te lo ofrece de vuelta. No es necesariamente un depredador, pero tiene actitudes predatorias. Hay quien diría que la víctima del vampiro no pone límites, pero estaría culpando a alguien que presta su oído y su tiempo por el comportamiento poco ético de otra persona. El responsable de devolver es quien toma y no quien da. En ese sentido, podría hablarse de cierto vampirismo fundamental en una cultura basada exclusivamente en el consumo y en la labor de una élite dueña de los medios de producción. Vivimos en un mundo vampirizado. ¿Qué mejor manera de evidenciarlo que el cristianismo? Se alimenta de la sangre para excusar sus pecados. Dios envió a su Hijo para redimir a la humanidad. ¿Qué fue esta redención? Naturalmente nos ofreció su sacrificio y por medio de este su sangre. Ofreció el convertir a su Hijo en objeto narcisista de la humanidad entera para excusar sus pecados. Es por eso que, según la teología católica, Dios perdona a los pecadores. Al beber la sangre de Cristo, nos volvemos vampiros y nuestro pecado es excusado. ¿Qué no ven? No puede evitarlo. Después de todo, son vampiros. Dios convirtió al hombre en vampiro a través de un ritual enfermo de sacrificio humano. No obstante, creer que los mitos sobre los vampiros dicen algo sobre el hombre o sobre los pueblos o culturas que les vieron nacer es igual a dotarlas de características. El análisis junguiano de los mitos e historias folclóricas implica que dichas historias evidencian algo del inconsciente colectivo. En términos del poder saber que Foucault describe en Los Anormales, el psicoanálisis crea las condiciones que él mismo diagnostica. En último término, el psicoanálisis puede ser inscrito en la lista de tecnologías modernas de corrección y de normalización,
Al declarar entonces cierto tipo de discurso como representante del arquetipo de la sombra o aquello que no se quiere ser, entonces el discurso psicoanalítico normaliza y declara aquello que no se debe ser, e inscribe al vampiro como depredador, como ser parasítico dentro de aquel territorio. Pero la metáfora puede ir mucho más allá, porque ni siquiera el capital sabe muy bien qué hacer con el vampirismo que le invade. Prueba de eso es el sistema carcelario. Hannibal Lecter, vampiro en todo menos el nombre, tiene una cita en Red Dragon de Thomas Harris que siempre me ha impresionado. Vivimos en tiempos primitivos, ¿no, Will? Ni salvajes ni sabios. Las tintas medias son nuestra maldición. Cualquier sociedad racional me mataría o me daría mis libros de vuelta. En este sentido, este es un testamento a la incapacidad de cualquier sistema político de reintegrar ese elemento vampírico que posee dentro de sí a la sociedad. Las historias de vampiros, vistas desde un lente contemporáneo, lo evidencian convirtiendo al vampiro en un ser antisocial. En la antigüedad, el vampiro vivía en cuevas, en castillos, cementerios y otras ubicaciones aisladas del resto del mundo. En las ficciones contemporáneas, sin embargo, el vampiro no está protegido por el aislamiento y se convierte en un peligro constante. Una sociedad racional le hubiese encontrado un uso al vampiro. Las sanguijuelas se han utilizado en todo el mundo para desangrar pacientes médicos desde tiempos inmemoriales. El vampiro podría haber sido utilizado en casos de emergencia médica. Desde tiempos remotos, la menstruación femenina ha sido un problema para las culturas. Las religiones abrahámicas consideran que una mujer menstruando es impura y por lo tanto debe abstenerse de rituales religiosos. Tanto el Islam como el judaísmo y algunas denominaciones ortodoxas del cristianismo consideran que la mujer menstruante es impura. Una administración racional de la cultura y el folclore habría encontrado en el vampiro la solución perfecta a este problema. En un estado ideal, se le asignaría un vampiro a cada mujer del pueblo, que vendría a chupar su sangre menstruante una vez al mes. A partir de finales del siglo XIX, y con la aparición de las toallas higiénicas y los tampones, la sociedad reciclaría todo producto de higiene femenina al convertirlos en productos de sustento vampírico. Que Edward Cullen no puede contener sus ganas de morder a Bella. ¡Toma tu toalla higiénica! Que el pobre de Blade no puede contener sus ansias de venganza por un padre vampiro que mató a su madre. ¡Mastica un tampón! Que Drácula viene a Inglaterra desde Transilvania buscando un lugar donde alimentarse sin ser reconocido. ¡No hay problema! Mina Harker también menstrua una vez al mes. Pásese usted por aquí, señor Vlad Dracul, una vez al mes y tendrá toda la sangre que quiera durante varios días. Lo esperaremos siempre con una taza de té y galletitas. Oye, esto ya se acabó. ¿Qué haces todavía viendo? Bueno, ya que estás ahí, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Gracias y que tengan un buen lo que sea.